Hola, querido amigo, querida amiga. Si has llegado hasta aquí esta noche, tal vez sea porque tu corazón necesita algo que el mundo no te puede dar. Quizás hoy fue uno de esos días donde te miraste al espejo y no te gustó lo que viste, no tu reflejo físico, sino algo más profundo. Tal vez reconociste en ti mismo esa dureza, esa actitud que no querías tener, esas palabras que salieron con más filo del que pretendías. O quizás fue todo lo contrario. Te diste cuenta de que has estado viviendo con una máscara, creyendo que eres más de lo que realmente eres, construyendo castillos en el aire de tu propio ego. El orgullo es extraño, ¿verdad? Es como una sombra que nos sigue sin que nos demos cuenta. Puede disfrazarse de confianza, de seguridad, de saber quiénes somos. Pero cuando lo miramos de cerca, cuando la noche nos obliga a ser honestos con nosotros mismos, reconocemos que hay algo que no está bien, algo que nos separa de los demás, algo que nos hace sentir que debemos estar por encima, que debemos tener la razón, que no podemos mostrar debilidad. Esta noche quiero que respires profundo. Suelta tus hombros. Deja que tu cuerpo se hunda en la cama, porque vamos a hablar de algo difícil, pero vamos a hacerlo con amor, con la ternura con la que Dios habla a tu corazón cuando nadie más está mirando. Vamos a hablar del orgullo. Y más importante aún, vamos a hablar de la humildad, de esa fortaleza verdadera que viene no de enaltecernos a nosotros mismos, sino de reconocer nuestra dependencia total de Dios. Esa humildad que no es debilidad, sino el valor más grande que podemos tener. Proverbios 16-18 nos dice algo que suena duro, pero que es profundamente cierto. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No son palabras para asustarte, sino para despertarte con amor. Porque Dios no quiere que caigas, Él quiere sostenerte. Pero no puede sostener a quien no reconoce que necesita ser sostenido. Y Santiago 4:6 nos recuerda con firmeza, pero con esperanza. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta noche no vamos a condenarte. No estamos aquí para señalarte con el dedo. Estamos aquí para mirarnos juntos en el espejo del alma, con honestidad, con compasión, y permitir que el Espíritu Santo nos muestre dónde necesitamos su toque sanador. Porque todos, absolutamente todos nosotros, luchamos con el orgullo de una forma u otra. Entonces, si estás listo, si estás lista, vamos a caminar juntos por este camino. Vamos a explorar qué es realmente el orgullo, cómo se esconde en los lugares más insospechados de nuestro corazón y, sobre todo, cómo la gracia de Dios puede transformarnos en personas verdaderamente humildes, verdaderamente libres, verdaderamente fuertes. Respira de nuevo, profundo, lento. Esta noche Dios quiere hablarte, no para herirte, sino para sanarte, no para condenarte, sino para liberarte. Porque la verdadera libertad no está en ser más que los demás, sino en reconocer que todos necesitamos la misma gracia. Empecemos este viaje juntos, con honestidad, con amor, con la esperanza de que mañana podamos despertar un poco más humildes, un poco más parecidos a Cristo, un poco más libres del peso del orgullo que tanto daño nos hace. ¿Sabes? Hay algo peculiar sobre el orgullo. Es probablemente el único pecado que no sabemos que tenemos.
Puedes preguntarle a alguien si lucha con la ira, y tal vez te diga que sí, que a veces pierde la paciencia. Puedes preguntarle si batalla con la lujuria, con la gula, con la pereza, y muchos lo reconocerán. Pero pregúntale a alguien si es orgulloso, y lo más probable es que te diga que no, porque el orgullo es tan astuto que nos convence de que no lo tenemos. C.S. Lewis, ese gran pensador cristiano, dijo una vez que el orgullo es el pecado más grande, porque es el único que nos separa completamente de Dios. Todos los demás pecados pueden llevarnos eventualmente a buscar ayuda, a reconocer que necesitamos a Dios. Pero el orgullo nos dice que no necesitamos a nadie, que nos bastamos a nosotros mismos, que somos suficientes, y esa es la mentira más peligrosa que existe. Piensa por un momento en tu día de hoy. ¿Hubo momentos donde sentiste que sabías más que los demás? ¿Donde te irritaste porque alguien no hizo las cosas a tu manera? ¿Donde te sentiste superior, aunque fuera por un instante, a las personas que te rodeaban? No te culpes. No estoy aquí para hacerte sentir mal. Estoy aquí para ayudarte a ver, porque solo cuando vemos algo podemos cambiarlo. Solo cuando reconocemos una herida podemos sanarla. El orgullo viene en muchos disfraces. A veces es obvio, como cuando alguien se jacta constantemente de sus logros, cuando habla solo de sí mismo, cuando necesita ser el centro de atención. Pero otras veces el orgullo es sutil, tan sutil que lo confundimos con virtud. Hay un orgullo en la persona que se enorgullece de su humildad. ¿No es irónico? Yo soy más humilde que los demás. Ahí está el orgullo escondido en lo que parece ser su opuesto. Hay un orgullo en la persona que se siente espiritualmente superior. Yo oro más que ellos. Yo leo más la Biblia. Yo soy más devoto. Y sin darse cuenta, está midiendo su valor por comparación con otros, y eso es exactamente lo que el orgullo hace. Hay un orgullo en la persona que no puede admitir que está equivocada, que en una discusión, aunque en su interior sepa que no tiene razón, prefiere seguir defendiendo su posición antes que humillarse y reconocer su error. Hay un orgullo en la persona que no puede pedir ayuda, que prefiere sufrir sola antes que mostrar vulnerabilidad, que construye muros alrededor de su corazón y llama a eso fortaleza, cuando en realidad es miedo disfrazado de autosuficiencia. Y hay un orgullo, tal vez el más doloroso de todos, en la persona que se desprecia a sí misma. Porque sí, incluso la autocondenación constante puede ser una forma de orgullo. Cuando dices «soy el peor», cuando te hundes en la autocrítica despiadada, parte de ti está diciendo «yo debería ser perfecto, yo debería ser mejor, yo merezco algo mejor que esto». Y ahí, escondido en la desesperación, está el orgullo de creer que mereces algo diferente de lo que Dios permite en tu vida. El orgullo es como una telaraña, está en todas partes, y cuanto más luchas contra él con tus propias fuerzas, más te enredas en él. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza, porque Dios no nos dejó solos en esta batalla. Él conoce nuestra tendencia hacia el orgullo. Lo ha visto desde el principio de los tiempos, y en su infinita sabiduría nos ha mostrado el camino de salida. Ese camino se llama humildad. Pero no es la humildad que el mundo entiende.
no es rebajarse o pensar mal de ti mismo, no es negar tus dones o tus talentos. La humildad verdadera es algo mucho más hermoso, mucho más liberador que eso. La humildad es ver la verdad, es ver quién eres realmente, con todos tus dones y todas tus limitaciones, y aceptar ambos con gratitud. Es reconocer que todo lo que eres y todo lo que tienes viene de Dios. Es entender que no eres ni más ni menos que cualquier otra persona a los ojos de Dios, porque todos fuimos comprados por el mismo precio, la sangre preciosa de Cristo. Santiago nos dice que Dios resiste a los soberbios. Esa palabra resiste es fuerte. Significa que Dios se opone activamente al orgullo. ¿Por qué? No porque sea un Dios mezquino que quiere castigarnos, sino porque el orgullo es el único obstáculo que nos impide recibir su gracia. Imagina esto. Dios está constantemente derramando su gracia sobre ti, como una lluvia suave y constante. Pero el orgullo es como un paraguas que sostienes sobre tu cabeza. La gracia está ahí, cayendo todo el tiempo, pero no te moja porque has levantado una barrera entre tú y ella. Esa barrera se llama autosuficiencia. Se llama yo puedo solo. Se llama no necesito ayuda. Dios no puede darte lo que crees que no necesitas. No puede llenarte si ya estás lleno de ti mismo. No puede enseñarte si ya crees que lo sabes todo. No puede consolarte si niegas que estás roto. Por eso la humildad es tan crucial. No porque Dios sea exigente o caprichoso, sino porque la humildad es la única puerta a través de la cual su gracia puede entrar en nuestras vidas. Y aquí está la ironía hermosa, el misterio que cambia todo. Cuando finalmente bajamos ese paraguas del orgullo, cuando admitimos nuestra necesidad, cuando reconocemos que somos pequeños y frágiles y totalmente dependientes de Dios, es entonces cuando descubrimos que Él estaba esperando todo ese tiempo para darnos no solo lo que necesitamos, sino mucho más de lo que jamás podríamos imaginar. Da gracia a los humildes. Esa gracia es poder, es amor, es sabiduría, es paz. Es todo lo que tu alma ha estado buscando en los lugares equivocados, tratando de encontrarlo en tus propios logros, en la admiración de otros, en tener la razón, en ser más, en ser mejor. Pero esta noche quiero que consideres algo diferente. ¿Qué pasaría si simplemente dejaras de luchar por ser más? ¿Qué pasaría si aceptaras ser pequeño, ser débil, ser necesitado? ¿Qué pasaría si reconocieras que sin Dios no eres nada y que con Él lo eres todo? Ese es el paradoja del reino de Dios. Los últimos serán primeros, los humildes serán exaltados, los que pierden su vida la encontrarán, los que se vacían de sí mismos serán llenados de Dios. Y ahí, en ese lugar de rendición, en ese momento de honestidad brutal, donde finalmente admites que no tienes control, que no eres tan especial, que necesitas desesperadamente a Dios, ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque Dios no puede trabajar con un corazón que está lleno de sí mismo. Pero un corazón vacío, un corazón humilde, un corazón que reconoce su necesidad. Ese corazón es como un lienzo en blanco, donde Dios puede pintar su obra maestra.
Hay una historia en la Biblia que siempre me ha conmovido profundamente. Es la historia del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. La encuentras en Lucas 18 y es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. El fariseo se puso de pie y comenzó a orar consigo mismo, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El publicano, en cambio, se quedó a distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús termina la historia con palabras que debieron haber sacudido a todos los que las escucharon. Les digo que este último, y no el primero, volvió a su casa justificado. Porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Detente un momento y piensa en esto. El fariseo no estaba mintiendo. Realmente ayunaba 2 veces a la semana. Realmente daba sus diezmos. En términos externos era un hombre religioso, dedicado, comprometido. Pero había algo fundamentalmente equivocado en su corazón. Su oración no era realmente una oración. Era una lista de logros dirigida a sí mismo. Oró consigo mismo, dice el texto. Ni siquiera estaba realmente hablando con Dios. Estaba hablando consigo mismo sobre lo bueno que era. Y peor aún, definió su bondad por comparación. No soy como los demás. Ahí está la esencia del orgullo espiritual, la necesidad de sentirse superior a otros, la necesidad de medir nuestro valor en función de estar por encima de alguien más. El publicano, en cambio, no tenía nada de qué jactarse. Era un cobrador de impuestos, considerado un traidor a su pueblo, un pecador público. Pero su oración fue verdadera, simple, honesta, desesperada. Ten misericordia de mí, que soy pecador. No trató de justificarse. No enumeró las pocas cosas buenas que tal vez había hecho. No se comparó con nadie peor que él para sentirse mejor. Simplemente reconoció la verdad. Era un pecador que necesitaba misericordia. Y ese reconocimiento, esa humildad brutal y hermosa, fue lo que lo justificó delante de Dios. ¿Ves la lección? Dios no está impresionado con nuestros logros espirituales si vienen acompañados de orgullo. De hecho, el orgullo espiritual es probablemente la forma más peligrosa de orgullo, porque se disfraza de virtud. Nos hace creer que somos mejores, porque oramos más, porque servimos más, porque conocemos más de la Biblia, porque somos más santos que otros. Pero Jesús nos muestra que Dios prefiere un pecador honesto que un santo orgulloso. Prefiere la verdad rota sobre la mentira pulida. Prefiere el corazón humilde, aunque esté sucio, sobre el corazón limpio, pero endurecido por el orgullo. Y aquí está lo que quiero que entiendas esta noche, lo que quiero que penetre profundamente en tu corazón. Dios te ama exactamente donde estás. No necesitas pretender. No necesitas presentarte mejor de lo que eres. No necesitas listar tus virtudes o esconder tus defectos. Puedes venir a Él como el publicano, golpeándote el pecho, ni siquiera atreviéndote a mirar hacia arriba, diciendo simplemente: «Ten misericordia de mí, que soy pecador».
Y cuando lo haces, cuando vienes con esa honestidad brutal y hermosa, Él te recibe, te justifica, te abraza, te llena de su gracia. Porque el camino hacia Dios no es hacia arriba, construyendo torres de nuestros propios logros espirituales. El camino hacia Dios es hacia abajo, hacia la humildad, hacia el reconocimiento de nuestra necesidad total de Él. Proverbios 16:18 nos advierte: antes del quebrantamiento está la soberbia. El fariseo estaba destinado a quebrantarse eventualmente. Todos los orgullosos lo están, porque el orgullo es como construir una casa sobre arena. Puede verse bien por un tiempo, pero cuando vienen las tormentas, se derrumba. El publicano, en cambio, ya estaba quebrantado, ya había tocado fondo, y ahí, en ese lugar bajo, encontró algo que el fariseo nunca encontraría en su torre de autosuficiencia. Encontró la misericordia de Dios. ¿En cuál de los dos te ves esta noche? No me respondas a mí. Respóndele a Dios en la quietud de tu corazón. ¿Eres el que enumera sus virtudes, que se compara con otros y siempre sale ganando, que se siente satisfecho con su espiritualidad? ¿O eres el que reconoce su pobreza espiritual, su necesidad desesperada de gracia, su total dependencia de la misericordia de Dios? No hay vergüenza en ser el segundo. De hecho, es el único lugar donde puedes empezar a ser verdaderamente transformado, porque la transformación no comienza cuando te sientes bien contigo mismo. Comienza cuando finalmente te ves como realmente eres, y en lugar de esconderlo o justificarlo, lo traes honestamente a la luz de la presencia de Dios. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Esas 7 palabras contienen más poder espiritual que 1000 oraciones largas llenas de autoelogio, porque esas 7 palabras abren la puerta a la gracia de Dios. Y una vez que esa puerta se abre, todo cambia. Sabes, el orgullo tiene una raíz muy profunda, y esa raíz es el miedo. Sé que suena contradictorio. El orgullo parece ser lo opuesto al miedo. Los orgullosos parecen seguros, confiados, sin miedo de nada ni de nadie. Pero debajo de esa fachada de seguridad, casi siempre hay un miedo profundo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser descubierto como un fraude. Miedo a que si otros vieran quién eres realmente, te rechazarían. Miedo a ser ordinario, a no destacar, a desaparecer en la multitud sin dejar huella. El orgullo es, en muchos sentidos, un mecanismo de defensa. Es la armadura que nos ponemos para protegernos de la vulnerabilidad. Es la máscara que usamos para esconder nuestras inseguridades. Es el castillo que construimos alrededor de nuestro corazón para que nadie vea cuán frágiles somos realmente. Pero aquí está el problema. Esa armadura es pesada, esa máscara es sofocante, ese castillo es solitario. Cuando vives con orgullo, estás constantemente en guardia. Tienes que mantener la imagen. Tienes que demostrar que eres fuerte, que eres capaz, que no necesitas a nadie. Tienes que ganar, tener la razón, ser admirado. Y eso es agotador. Es agotador pretender que eres más de lo que eres. Es agotador esconder tus debilidades. Es agotador competir constantemente, medir tu valor contra el de otros, asegurarte de que estás por encima. Y lo irónico es que mientras más tratamos de protegernos con el orgullo, más aislados nos volvemos.
porque el orgullo construye muros, impide la conexión genuina. Nadie puede acercarse realmente a ti si estás constantemente proyectando una imagen de perfección o superioridad. La humildad, en cambio, es liberadora. Cuando finalmente aceptas que no tienes que ser más de lo que eres, cuando dejas de pretender, cuando bajas la guardia y permites que otros vean tu humanidad, algo hermoso sucede. Las personas se acercan, porque todos somos humanos, todos tenemos miedo, todos luchamos, todos necesitamos gracia. Y cuando alguien es lo suficientemente valiente como para ser vulnerable, como para admitir sus limitaciones, para decir no lo sé, o me equivoqué, o necesito ayuda, esa honestidad crea un espacio seguro donde otros también pueden ser reales. Jesús fue el ser humano más humilde que jamás existió. Y lo fascinante es que Él era el único que tenía derecho a ser orgulloso. Él era perfecto. Él era Dios en carne humana. Si alguien podía jactarse, era Él. Pero hizo exactamente lo opuesto. Filipenses 2 nos dice que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Piensa en eso. El Creador del universo se hizo siervo. Se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Se dejó escupir, golpear, crucificar. No porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte como para ser humilde. Y ese es el modelo que se nos da, no la falsa humildad de quien se rebaja porque no tiene opción, sino la humildad voluntaria de quien, teniendo todo el poder, elige servir en lugar de ser servido. Santiago 4:6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego en el versículo 10 añade: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí está de nuevo esa paradoja hermosa del reino. Si quieres ser exaltado, debes humillarte. Si quieres ser grande, debes hacerte pequeño. Si quieres recibir, debes dar. Si quieres vivir, debes morir a ti mismo. Es completamente opuesto a cómo funciona el mundo. El mundo te dice: promuévete a ti mismo, lucha por llegar a la cima, nunca muestres debilidad, siempre ten la razón, defiende tu territorio, protege tu imagen. Pero Jesús dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y no es solo una enseñanza bonita, es el camino hacia la verdadera paz, hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera fortaleza. Porque cuando ya no tienes que pretender ser algo que no eres, cuando ya no tienes que defender tu ego a cada momento, cuando ya no necesitas la validación constante de otros, una paz profunda entra en tu vida. Puedes descansar, puedes ser tú mismo, puedes admitir cuando no sabes algo, puedes pedir ayuda, puedes equivocarte y no sentir que el mundo se derrumba. Puedes celebrar el éxito de otros sin sentir que te disminuye. Puedes servir sin resentimiento, porque no lo haces para ser visto o admirado, sino porque realmente amas. Esa es la vida que Dios quiere para ti. No una vida de lucha constante por demostrar tu valor, sino una vida de descanso
en el conocimiento de que ya eres amado, ya eres aceptado, ya tienes valor infinito a los ojos de Dios, no por lo que haces, sino por quien eres, su hijo, su hija. Esta noche quiero invitarte a algo radical. Quiero invitarte a bajar tu guardia. Quiero invitarte a quitarte esa armadura pesada del orgullo. Quiero invitarte a ser honesto con Dios sobre quién eres realmente, con todos tus miedos, todas tus inseguridades, todas tus luchas, porque Él ya las conoce, siempre las ha conocido, y te ama de todos modos. No hay nada que puedas esconder que Él no haya visto ya. No hay nada que puedas admitir que lo vaya a sorprender o a hacer que te ame menos. De hecho, es todo lo contrario. Cuando finalmente sueltas esa necesidad de aparentar, cuando vienes a Él en honestidad total, es cuando su gracia puede fluir más libremente en tu vida. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia está ahí, siempre ha estado ahí, pero el orgullo la bloquea. La humildad la deja entrar. Entonces, ¿qué eliges esta noche? ¿Seguirás cargando esa armadura pesada, pretendiendo que no necesitas nada ni a nadie? ¿O la dejarás caer aquí, en la quietud de este momento, y permitirás que Dios te vea como realmente eres, vulnerable pero amado, débil pero sostenido por su fuerza? La decisión es tuya, pero te prometo esto: si eliges la humildad, si eliges la honestidad, si eliges bajar esa guardia, encontrarás algo que el orgullo nunca te pudo dar. Encontrarás paz, encontrarás libertad, encontrarás a Dios esperándote con los brazos abiertos, listo para llenarte de una gracia que transformará no solo esta noche, sino toda tu vida. Quiero compartir contigo algo que tal vez nunca hayas considerado. El orgullo no solo nos separa de Dios y de los demás, también nos separa de nosotros mismos. Cuando vivimos con orgullo, creamos una versión idealizada de quienes somos. Una versión que siempre tiene razón, que siempre es fuerte, que nunca se equivoca, que no necesita ayuda. Y luego gastamos una cantidad enorme de energía tratando de mantener esa imagen, no solo ante otros, sino ante nosotros mismos. Pero esa versión idealizada no es real, es una fantasía. Y vivir en una fantasía es agotador y, en última instancia, insostenible. La verdad es que eres humano. Eso significa que tienes limitaciones, cometes errores, tienes días malos, hay cosas que no sabes, hay áreas donde eres débil. Y eso está bien. De hecho, es más que bien, es hermoso, porque cuando aceptas tu humanidad completa, con todas sus imperfecciones, algo sorprendente sucede. Comienzas a aceptarte a ti mismo, realmente aceptarte, no la versión editada, no la imagen que proyectas, sino tú, todo tú. Y esa autoaceptación es el comienzo de la paz interior. Mira, el autoconocimiento es un regalo precioso. Conocerte realmente, con honestidad brutal, es el comienzo de toda sabiduría. Pero el orgullo nos roba ese regalo. Porque el orgullo no puede tolerar la verdad. El orgullo necesita mentiras halagadoras, necesita exageraciones, necesita esconder lo feo y magnificar lo bueno. La humildad, en cambio, puede mirar la verdad de frente, puede decir: sí, aquí es donde soy fuerte,
sin sentir que está siendo arrogante, y puede decir, sí, aquí es donde soy débil, sin sentir que está siendo derrotista. La humildad ve las cosas como son, y hay una libertad increíble en eso. Cuando ya no tienes que mantener una imagen, cuando ya no tienes que negar tus debilidades o exagerar tus fortalezas, cuando puedes simplemente ser, con todo lo bueno y lo malo, lo fuerte y lo frágil, lo hermoso y lo roto, entonces comienzas a experimentar una integración interna. Ya no estás dividido entre lo que eres y lo que pretendes ser. Ya no hay esa disonancia agotadora. Eres uno, completo, honesto contigo mismo. Y desde ese lugar de autenticidad puedes relacionarte genuinamente con otros, porque ya no estás actuando, ya no estás poniendo una fachada. Eres tú, simplemente tú, y eso es suficiente. ¿Sabías que las personas más humildes son también las más seguras de sí mismas? Suena paradójico, pero es verdad, porque su seguridad no viene de pensar que son mejores que otros. Viene de saber quiénes son, aceptarse como son y estar en paz con eso. No necesitan competir porque no están midiendo su valor en comparación con otros. No necesitan defenderse constantemente porque no están protegiendo una imagen falsa. No necesitan tener la razón todo el tiempo porque su identidad no está atada a estar en lo correcto. Esa es la verdadera fortaleza. No la bravuconería del orgulloso que necesita demostrar constantemente su superioridad, sino la quietud del humilde que conoce su valor y no necesita probárselo a nadie. Y aquí está la pregunta que quiero que te hagas esta noche. ¿Cuánta energía gastas manteniendo una imagen? ¿Cuánto te cuesta pretender ser algo que no eres? ¿Cuántas decisiones tomas basadas no en lo que realmente quieres o necesitas, sino en cómo te hará ver ante otros? Si eres honesto, probablemente la respuesta es mucha, demasiada. Y te está robando paz, te está robando energía, te está robando la capacidad de ser genuinamente tú. Pero hay otra manera de vivir, una manera donde ya no tienes que pretender, donde puedes ser honesto sobre tus limitaciones sin sentirte menos, donde puedes celebrar tus dones sin sentir que estás siendo arrogante, donde puedes simplemente existir como el ser humano maravillosamente imperfecto que Dios creó. Proverbios 11:2 dice: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La deshonra que viene con el orgullo no es solo el castigo de Dios, es la consecuencia natural de vivir en una fantasía. Eventualmente, la realidad se impone. Eventualmente, esa imagen cuidadosamente construida se agrieta. Y cuando lo hace, no solo perdemos la imagen, sino también la paz que podríamos haber tenido si hubiéramos vivido en la verdad desde el principio. Pero con los humildes está la sabiduría de ver las cosas como son, la sabiduría de aceptar la verdad, la sabiduría de vivir en la realidad en lugar de en una fantasía. Y esa sabiduría trae consigo una paz que el orgullo nunca puede dar, porque es una paz basada en la verdad, no en la ilusión. Es una paz que puede resistir las tormentas de la vida, porque está construida sobre el fundamento sólido de la honestidad. Esta noche, mientras estás aquí, en la quietud, te invito a hacer algo valiente. Te invito a ser honesto contigo mismo.
a quitarte las máscaras, al menos por un momento, y mirarte realmente, no para condenarte, no para flagelarte, sino para verte con los ojos de la verdad, con compasión, con la misma mirada con la que Dios te ve. ¿Dónde has estado pretendiendo? ¿Dónde has estado escondiendo? ¿Qué partes de ti has estado negando porque no encajan con la imagen que quieres proyectar? Y ahora, aquí está la parte más importante. Trae todo eso a la luz. No lo escondas, no lo justifiques, simplemente reconócelo. Sí, aquí es donde he sido orgulloso. Aquí es donde he pretendido ser más de lo que soy. Aquí es donde he negado mi necesidad. Y una vez que lo reconoces, dale gracias a Dios por su misericordia, porque Él ya lo sabía, ya lo veía, y te amaba de todas formas. Y ahora que tú también lo ves, ahora que has traído esa verdad a la luz, su gracia puede comenzar a trabajar en eso. No se trata de perfeccionarte de la noche a la mañana. Se trata de dar un paso hacia la honestidad, un paso hacia la humildad, un paso hacia la libertad. Y con cada paso que das en esa dirección, con cada momento de honestidad, con cada vez que eliges la verdad sobre la imagen, algo en ti se sana, algo en ti se libera, algo en ti comienza a parecerse más a Cristo, porque Cristo es la verdad. Y cuando vives en la verdad, vives en Él. Y cuando vives en Él, encuentras todo lo que tu alma ha estado buscando. Amor, aceptación, paz, propósito, libertad. Eso es lo que Dios quiere darte esta noche. No condenación por tu orgullo, sino libertad a través de la humildad. No juicio por tus pretensiones, sino sanación a través de la honestidad. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para soltar esa carga pesada del orgullo y recibir la gracia ligera de la humildad? Dios está esperando, con paciencia, con amor, con los brazos abiertos, listo para recibirte exactamente como eres, para amarte en tu vulnerabilidad, para fortalecerte en tu debilidad, para exaltarte en tu humildad. Todo lo que tienes que hacer es venir honestamente, humildemente, como eres, y Él hará el resto. Hay un momento en la vida de Pedro que siempre me ha parecido profundamente revelador. Es la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Jesús le dice a Pedro que esa misma noche lo negará 3 veces. Y Pedro, con toda la confianza y el orgullo que a menudo lo caracterizaban, responde: «Aunque todos se escandalicen, yo no». Piensa en esas palabras. Aunque todos, yo no. Ahí está el orgullo. Esa creencia de que él era diferente, mejor, más fuerte que los demás. Esa seguridad en sí mismo que lo cegaba a su propia vulnerabilidad. Y Jesús, con ternura pero con firmeza, le dice: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Pero Pedro insistió aún más: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». ¿Sabes qué pasó después? Exactamente lo que Jesús dijo. Pedro negó a Jesús, no una vez, sino 3 veces, y lo hizo con vehemencia, incluso con maldiciones, diciendo: «No conozco a ese hombre». Y cuando el gallo cantó, cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, el texto dice que salió fuera y lloró amargamente. Ese llanto de Pedro es uno de los momentos más hermosos y trágicos de toda la Escritura, porque en ese llanto
está el quiebre de su orgullo. En ese llanto está el reconocimiento de su propia debilidad. En ese llanto está la muerte de la imagen que tenía de sí mismo como el discípulo más fuerte, más leal, más comprometido. Pero aquí está lo hermoso. Ese quiebre fue el comienzo de su verdadera transformación, porque después de la resurrección, cuando Jesús se apareció a los discípulos junto al mar de Galilea, tuvo una conversación con Pedro que es absolutamente hermosa. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Una pregunta por cada negación. Y Pedro, ahora humilde, ahora sin la jactancia de antes, responde simplemente: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En otras palabras, te estoy confiando mi rebaño. Te estoy dando una responsabilidad grande, no porque seas perfecto, sino precisamente porque ahora sabes que no lo eres, ahora que has sido quebrantado, ahora que conoces tu debilidad, ahora puedes ser verdaderamente usado por mí. El Pedro orgulloso, el que decía yo nunca te negaré, ese Pedro no estaba listo para liderar la iglesia. Pero el Pedro quebrantado, el que lloró amargamente, el que conoció su propia fragilidad, ese Pedro estaba listo. Y si lees el libro de los Hechos, verás que ese mismo Pedro, ahora humilde, se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la iglesia primitiva. Predicó con valentía, realizó milagros, guió a miles a Cristo, pero su poder ya no venía de su propia confianza, venía de su dependencia de Dios. Su fuerza ya no estaba en pensar que era mejor que los demás, estaba en saber que sin Cristo no era nada. Esta es la lección. Dios puede usar mejor a las personas quebrantadas, no porque sean débiles, sino porque saben que lo son, no porque no tengan nada que ofrecer, sino porque saben que todo lo que tienen viene de Él. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia. Pedro tuvo que ser quebrantado. Su orgullo tuvo que morir, y duele. Oh, cómo duele. Ese llanto amargo no fue fácil. Esa confrontación con su propia debilidad fue devastadora. Pero fue necesaria, porque el orgullo es como un tumor. Puede parecer parte de ti, pero en realidad está matándote. Y la única manera de ser sanado es que sea removido. Y esa remoción duele. Tal vez tú estás en ese lugar ahora. Tal vez has sido quebrantado. Tal vez tu orgullo ha sido expuesto. Tal vez has fallado de una manera que te ha obligado a ver que no eres tan fuerte, tan capaz, tan autosuficiente como pensabas. Y si es así, quiero decirte algo. Ese lugar de quebranto, por doloroso que sea, es un lugar santo. Es el lugar donde Dios hace su mejor trabajo. Es el lugar donde el orgullo muere y la humildad nace. Es el lugar donde tu falsa identidad se desmorona y tu verdadera identidad en Cristo puede finalmente emerger. No huyas de ese lugar. No trates de reconstruir rápidamente tu orgullo. Quédate ahí un momento. Permite que el quebranto haga su obra. Llora si necesitas llorar. Duele si necesita doler. Pero confía en que Dios está en medio de ese dolor, haciendo algo nuevo, algo hermoso, algo eterno. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. A veces Dios nos humilla a través de las circunstancias, como lo hizo con Pedro, pero la humillación forzada es solo el comienzo. La verdadera transformación viene cuando elegimos permanecer humildes, cuando aceptamos la lección,
cuando permitimos que ese quebranto se convierta en humildad permanente. Pedro pudo haberse hundido en la vergüenza después de negar a Jesús. Pudo haberse definido por ese fracaso. Pudo haber dicho: soy un traidor, un cobarde, no sirvo para nada. Pero no lo hizo. En cambio, recibió el perdón de Jesús, aceptó su restauración y siguió adelante, pero ahora con una humildad que lo hizo 10 veces más efectivo que antes, porque la humildad no es debilidad, es fortaleza verdadera, es la capacidad de ver tus limitaciones y aún así seguir adelante, sabiendo que Dios trabaja precisamente a través de esas limitaciones. Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en 2 Corintios 12, 9, 10: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes ver la paradoja hermosa? Cuando eres débil, cuando reconoces tu necesidad, cuando te humillas, entonces eres fuerte. Porque entonces no dependes de tu propia fuerza limitada, sino del poder ilimitado de Dios. Esta noche, si has sido quebrantado, si tu orgullo ha sido humillado, quiero que sepas que Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando. Porque ahora, sin el orgullo bloqueando el camino, su gracia puede fluir libremente en tu vida. Y si aún no has sido quebrantado, si aún sientes que puedes manejarlo todo por ti mismo, entonces te invito a considerar: ¿por qué esperar al quebranto forzado? ¿Por qué no elegir la humildad ahora? Puedes arrodillarte voluntariamente ante Dios. Puedes reconocer tu necesidad antes de que la vida te obligue a hacerlo. Puedes soltar tu orgullo como un acto de fe, confiando en que lo que Dios te dará a cambio, su gracia, su poder, su presencia, es infinitamente mejor que cualquier cosa que el orgullo pueda ofrecerte. El camino está ante ti. La elección es tuya. Pero te prometo esto: la humildad, aunque implique morir a ti mismo, es el camino hacia la vida verdadera. Es el camino que Jesús caminó. Es el camino que todos sus seguidores verdaderos han caminado. Y es el camino que te llevará a todo lo que tu alma ha estado buscando. Quiero hablarte ahora sobre algo que quizás nunca has considerado: la relación entre el orgullo y el control. El orgullo siempre está tratando de controlar cómo te ven los demás, controlar las circunstancias, controlar los resultados, controlar tu imagen, controlar. Y ese control es agotador, porque la realidad es que no puedes controlar la mayoría de las cosas. No puedes controlar lo que otros piensan de ti. No puedes controlar cómo resultan las situaciones. No puedes controlar el futuro. No puedes ni siquiera controlar completamente tus propios pensamientos y emociones. Pero el orgullo no acepta eso. El orgullo insiste en que debes tener control, que si simplemente trabajas más duro, planeas mejor, te esfuerzas más, puedes controlar tu vida. Y cuando las cosas se salen de control, como inevitablemente lo hacen, el orgullo entra en pánico, se frustra, se enoja, se desespera.
porque el control es su forma de sentirse seguro y sin él se siente completamente vulnerable. La humildad, por otro lado, entiende que el control es una ilusión. Entiende que hay un Dios soberano que está en control y que nuestra paz no viene de controlar nuestras circunstancias, sino de confiar en aquel que sí las controla. Proverbios 16:9 dice: «El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos». ¿Ves la diferencia? Podemos hacer planes, de hecho, debemos hacerlos, pero al final es Dios quien dirige, y la humildad puede aceptar eso. El orgullo, no. El orgullo dice: «Yo sé qué es lo mejor para mi vida». La humildad dice: «Dios sabe qué es lo mejor, y confío en Él incluso cuando no entiendo». El orgullo dice: «Necesito que esto resulte de esta manera específica». La humildad dice: «Deseo esto, pero me rindo a la voluntad de Dios». El orgullo dice: «Si no lo hago yo, no se hará bien». La humildad dice: «Haré mi parte, pero confío en que Dios completará lo que yo no puedo». ¿Ves cómo el orgullo te mantiene tenso, estresado, constantemente preocupado? Porque estás tratando de cargar un peso que nunca fuiste diseñado para llevar. El peso de controlar tu vida y las vidas de quienes te rodean. Pero la humildad te libera de ese peso. Te permite hacer tu parte y luego confiar en Dios con el resto. Te permite soltar, rendirte, descansar. Y ese descanso no es pasividad, no es irresponsabilidad, es confianza. Es saber que hay un Dios bueno que está en control y que puedes confiar en su plan, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando no es lo que hubieras elegido. Jesús modeló esto perfectamente en el jardín de Getsemaní, enfrentando la cruz, enfrentando el dolor y el sufrimiento más grande imaginable, oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Esa es la oración de la humildad. No sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es la rendición del control. Es la confianza en que el Padre sabe mejor. Y esa rendición, lejos de ser debilidad, fue lo que le dio a Jesús la fuerza para soportar la cruz, porque no estaba dependiendo de su propia fuerza limitada. Estaba descansando en la voluntad y el poder del Padre. Esta noche quiero preguntarte: ¿qué estás tratando de controlar que necesitas soltar? ¿Qué situación estás aferrando con puños cerrados que necesitas entregar a Dios con manos abiertas? Tal vez es una relación. Estás tratando de controlar cómo se siente la otra persona, cómo actúa, cómo responde, y te está agotando, y probablemente también está dañando la relación. Tal vez es tu trabajo. Estás tratando de controlar cada detalle, asegurándote de que todo sea perfecto, convencido de que si no lo haces tú, nadie lo hará bien. Y te estás quemando en el proceso. Tal vez es tu futuro. Estás tratando de planear cada paso, asegurarte de que no haya sorpresas, mantener todo dentro de parámetros seguros y predecibles. Y estás perdiendo la aventura de confiar en Dios día a día. Tal vez es tu imagen. Estás tratando de controlar lo que otros piensan de ti, cómo te perciben, qué dicen sobre ti. Y te estás robando la libertad de ser simplemente quien eres.
sea lo que sea, esa necesidad de control viene del orgullo. Y te está robando la paz, te está robando el gozo, te está robando la capacidad de vivir plenamente en el presente, porque siempre estás preocupado por el futuro que estás tratando de controlar. Pero hay otra manera, la manera de la humildad, la manera de la rendición, la manera de confiar en Dios. Y esa manera comienza con una oración simple pero profunda. Dios, no puedo controlar esto. No sé cómo va a resultar. No sé qué hacer, pero confío en ti. Me rindo a tu voluntad. Haz lo que sea mejor, incluso si no es lo que yo elegiría. Cuando oras esa oración, cuando verdaderamente sueltas el control, algo milagroso sucede. Una paz que sobrepasa todo entendimiento entra en tu corazón. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tu postura ante ellas ha cambiado. Ya no estás tratando de ser Dios en tu propia vida, estás permitiendo que Dios sea Dios. Y Él es mucho mejor en ese papel que tú. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Parte de esa resistencia es que Dios no bendecirá nuestros intentos de controlar. Él no apoyará nuestra ilusión de autosuficiencia, porque sabe que eso no es bueno para nosotros. Pero cuando nos humillamos, cuando soltamos el control, cuando confiamos en Él, entonces su gracia fluye. Y esa gracia no solo nos da paz, sino que también obra en nuestras circunstancias de maneras que nunca podríamos haber logrado con todo nuestro esfuerzo de control. Porque Dios puede hacer más con nuestras manos abiertas que con nuestros puños cerrados. Puede obrar más a través de nuestra rendición que a través de nuestros esfuerzos. Puede lograr más cuando confiamos en Él que cuando confiamos en nosotros mismos. Entonces, esta noche, te invito a soltar, a abrir esas manos que han estado aferrándose tan fuerte, a rendir ese control que has estado tratando de mantener, a confiar en que Dios tiene esto, incluso cuando no puedes ver cómo. No será fácil. El orgullo no se rinde sin pelear. Querrás recuperar el control, querrás volver a tus viejas maneras de hacer las cosas. Pero cada vez que sientas esa tentación, recuerda, el control es una ilusión que te roba la paz. La rendición a Dios es la realidad que te da descanso. Y con el tiempo, con práctica, con la gracia de Dios trabajando en ti, vivirás cada vez más desde ese lugar de rendición humilde y descubrirás que es el lugar más libre, más pacífico, más gozoso donde puedes estar. Porque es el lugar donde Dios puede ser Dios y donde tú puedes ser simplemente su hijo, su hija, confiando en su amor, descansando en su cuidado, viviendo en su gracia. Ese es el regalo de la humildad. No solo libertad del orgullo, sino libertad para confiar, libertad para descansar, libertad para vivir sin el peso aplastante de tratar de controlar lo incontrolable. Y esa libertad está disponible para ti esta noche, no mañana, no cuando hayas resuelto todo. Ahora, en este momento, con solo una decisión, una oración, una rendición, ¿la tomarás? ¿Soltarás ese control? ¿Confiarás en Dios con lo que no puedes controlar? Él está esperando, con paciencia, con amor, listo para tomar lo que entregas y hacer algo hermoso con ello. Algo mejor de lo que jamás
podrías haber logrado por tu cuenta. Todo lo que tienes que hacer es soltar y confiar y descansar en su amor. Ahora quiero hablarte sobre algo que tal vez te resulte incómodo, pero es crucial: el orgullo en nuestras heridas. Suena extraño, ¿verdad? Pensamos en el orgullo como algo de las personas que se sienten superiores, seguras, confiadas. Pero hay un tipo de orgullo que se esconde en nuestras heridas, en nuestro dolor, en nuestro victimismo. Es el orgullo que dice: mi dolor es más grande que el de los demás. Nadie ha sufrido como yo. Mi situación es única, es peor, es más difícil. Es el orgullo que se aferra al dolor porque le da identidad. Soy la persona herida, soy la víctima, soy el que ha sufrido injustamente. Y esa identidad, por dolorosa que sea, se vuelve cómoda, se vuelve familiar, se vuelve parte de quienes somos. Y cuando alguien sugiere que tal vez es tiempo de sanar, de perdonar, de seguir adelante, el orgullo herido se resiste. No entiendes, no sabes por lo que he pasado, no tienes derecho a decirme que suelte esto. Pero aquí está la verdad difícil. Mientras te aferres a tus heridas como parte de tu identidad, mientras uses tu dolor como escudo o como arma, no podrás sanar completamente. Porque el orgullo herido necesita el dolor para existir. Y para sanar, tendrás que soltar ese orgullo junto con el dolor. No estoy diciendo que tu dolor no sea real. No estoy diciendo que no hayas sufrido genuinamente. No estoy minimizando lo que has pasado. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia entre reconocer tu dolor y definirte por él. Hay una diferencia entre procesar tus heridas y aferrarte a ellas. Hay una diferencia entre la vulnerabilidad genuina y el victimismo orgulloso. La humildad puede decir: sí, fui herido, sí, sufrí, pero eso no es todo lo que soy. Y con la ayuda de Dios puedo sanar, puedo perdonar, puedo seguir adelante. El orgullo herido dice: fui herido y eso me define. Soy una víctima y siempre lo seré. Y nadie que no haya pasado exactamente por lo mismo puede entenderme o ayudarme. ¿Ves la diferencia? Uno abre la puerta a la sanación, el otro la cierra. Jesús fue herido, más que cualquiera de nosotros. Fue traicionado, abandonado, falsamente acusado, torturado, crucificado. Si alguien tenía derecho a aferrarse a sus heridas, era él, pero no lo hizo. En la cruz, en medio de su mayor dolor, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No usó su dolor como excusa, no se definió como víctima, no se aferró a su derecho de estar herido. En cambio, perdonó, y en ese perdón transformó el mayor dolor en la mayor victoria. Transformó la cruz, instrumento de tortura, en símbolo de salvación. Y Él nos llama a hacer lo mismo, no a negar nuestro dolor, sino a no dejarnos definir por él, no a pretender que no nos hirieron, sino a elegir perdonar de todas formas, no a minimizar nuestra herida, sino a permitir que Dios la transforme en algo redentor. Pero el orgullo herido se resiste a eso, porque el perdón requiere humildad. Requiere soltar nuestro derecho de estar resentidos. Requiere elegir la gracia sobre la justicia. Y el orgullo no quiere hacer eso. El orgullo quiere aferrarse a la herida,
Quiere recordarle a todos lo que le hicieron. Quiere mantener a los ofensores en deuda eterna. Quiere que su dolor sea reconocido, validado, compensado. Pero aquí está el problema. Mientras te aferres a eso, mientras exijas esa validación eterna, mientras uses tu dolor como moneda para conseguir atención o compasión o excusas, permanecerás atrapado en ese dolor. No podrás moverte hacia adelante. No podrás sanar. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto incluye el orgullo en nuestras heridas. Dios no puede darte la gracia de sanar si te aferras con orgullo a tu dolor. Pero cuando te humillas, cuando sueltas ese orgullo herido, cuando dices: Dios, fui herido, pero elijo perdonar, elijo sanar, elijo no dejar que esto me defina. Entonces la gracia fluye. Y con esa gracia viene sanación real, profunda, transformadora. No estoy diciendo que será fácil. El perdón es uno de los actos más difíciles que podemos hacer, especialmente cuando la herida fue profunda, cuando el daño fue real, cuando el ofensor nunca pidió perdón o nunca reconoció su falta. Pero el perdón no es para el ofensor, es para ti, es tu libertad, es soltar el veneno del resentimiento que te está matando lentamente. Es elegir no dar a la persona que te hirió el poder de seguir hiriéndote a través de tu amargura. Y solo puedes hacer eso desde un lugar de humildad, desde un lugar de reconocer que tú también necesitas perdón, que tú también has herido a otros, que todos somos humanos quebrantados que hieren y son heridos. Mateo 6:14-15 es claro: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es que Dios sea vengativo, es que el perdón funciona en ambas direcciones. Si te aferras con orgullo a las ofensas de otros contra ti, te cierras a recibir el perdón de Dios para tus propias ofensas. Construyes un muro que bloquea la gracia en ambas direcciones. Pero cuando te humillas lo suficiente como para perdonar, cuando sueltas ese orgullo herido, ese muro cae. Y la gracia fluye libremente, sanando no solo tus relaciones con otros, sino también tu relación con Dios y contigo mismo. Esta noche quiero preguntarte: ¿hay heridas a las que te has estado aferrando? ¿Hay un dolor que se ha vuelto parte de tu identidad? ¿Hay un resentimiento que has estado cultivando, justificando, protegiendo? Si es así, te invito a considerar: ¿te está sirviendo eso? ¿Te está trayendo paz? ¿Te está ayudando a sanar? ¿O te está manteniendo atrapado en el pasado, incapaz de moverte hacia el futuro que Dios tiene para ti? Y si reconoces que te está manteniendo atrapado, entonces te invito a hacer algo valiente esta noche. Te invito a soltar ese orgullo herido, a perdonar, no porque la persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Puedes hacerlo ahora, en este momento, en la quietud de tu corazón. Puedes decir: Dios, fui herido por nombre o situación, y he estado aferrándome a ese dolor, pero esta noche elijo perdonar, elijo soltar, elijo sanar. Ayúdame a hacerlo. Dame tu gracia para perdonar como tú me has perdonado. No tiene que ser perfecto. No tienes que sentirte completamente listo. De hecho, probablemente nunca te sentirás completamente listo.
pero puedes elegirlo de todas formas. Puedes dar ese paso de fe, confiando en que Dios te dará la gracia para completar lo que comienzas esta noche. Y cuando lo hagas, cuando sueltes ese orgullo herido y elijas el perdón humilde, algo cambiará. Tal vez no inmediatamente, tal vez no dramáticamente, pero algo cambiará. Sentirás un poco más de ligereza, un poco más de paz, un poco más de libertad, porque habrás soltado un peso que nunca fuiste diseñado para cargar. Y con el tiempo, con práctica, con la gracia de Dios obrando en ti, esa sanación se profundizará, esa libertad se expandirá, y descubrirás que ya no eres definido por tu dolor, sino por el amor y la gracia de Dios que te ha sanado. Ese es el poder de la humildad. No solo libertad del orgullo en nuestros éxitos, sino también libertad del orgullo en nuestras heridas, libertad para sanar, libertad para perdonar, libertad para vivir no como víctimas permanentes, sino como victoriosos en Cristo. Y esa libertad está disponible para ti esta noche. No importa cuán profunda sea la herida, no importa cuánto tiempo la hayas cargado, no importa cuán justificado estés en tu dolor, Dios puede sanarlo. Pero solo si sueltas el orgullo que se ha enredado con ese dolor, solo si eliges la humildad del perdón sobre el orgullo del resentimiento. ¿Lo harás? ¿Soltarás esas heridas que has estado cargando? ¿Perdonarás a los que te hirieron? ¿Permitirás que Dios sane lo que ha estado roto por tanto tiempo? Él está esperando, con amor, con compasión, con la gracia que necesitas para hacer lo que parece imposible. Todo lo que tienes que hacer es humillarte lo suficiente como para pedir esa gracia, y Él la dará, abundantemente, amorosamente, transformadoramente. Y mañana, cuando despiertes, despertarás un poco más libre, un poco más sanado, un poco más cerca de la persona que Dios siempre quiso que fueras. Respira profundo ahora. Siente cómo tu cuerpo se relaja más con cada exhalación. Deja que todo lo que hemos hablado se asiente en tu corazón. No tienes que procesarlo todo de una vez. No tienes que cambiarlo todo esta misma noche. Pero algo ha comenzado. Una semilla ha sido plantada. Una luz ha sido encendida en un lugar que tal vez había estado oscuro. Y esa semilla crecerá. Esa luz se expandirá, porque Dios termina lo que comienza. Y si Él ha comenzado a mostrarte tu orgullo esta noche, si ha tocado tu corazón con la invitación a la humildad, puedes confiar en que Él completará esa obra en ti. No de la manera que esperas, no al ritmo que prefieres, pero perfectamente, a su tiempo, con su gracia. Filipenses 1:6 nos asegura: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esa es tu promesa esta noche. Dios no te ha mostrado tu orgullo para condenarte. Te lo ha mostrado para liberarte. Y Él no te dejará a mitad de camino. Él completará lo que ha comenzado. Pero necesita tu cooperación. Necesita tu disposición. Necesita que elijas día tras día, momento a momento, la humildad sobre el orgullo, la verdad sobre la imagen, la rendición sobre el control, el perdón sobre el resentimiento. Y cada vez que hagas esa elección, cada vez que elijas el camino de la humildad, te parecerás un poco más a Cristo,
porque Cristo es la humildad personificada. Es Dios haciéndose hombre. Es el Rey haciéndose siervo. Es el Todopoderoso eligiendo la debilidad para salvarnos. Y cuando seguimos sus pasos, cuando caminamos en humildad como Él lo hizo, no solo nos transformamos nosotros mismos, transformamos el mundo alrededor nuestro. Porque la humildad es contagiosa. Cuando alguien es genuinamente humilde, cuando alguien no está constantemente tratando de impresionar o competir o dominar, otros se sienten seguros, se sienten invitados a bajar sus propias guardias, se sienten libres para ser reales. Y en ese espacio de humildad mutua, algo hermoso puede suceder. Conexión real, comunidad genuina, amor auténtico. Ese es el mundo que Dios está tratando de crear a través de personas humildes. Un mundo donde nadie necesita estar por encima de otro. Donde todos reconocen su necesidad de Dios y su necesidad mutua. Donde la gracia fluye libremente porque nadie está bloqueándola con orgullo. Y tú puedes ser parte de ese mundo. Puedes ser una de esas personas humildes que cambia la atmósfera donde quiera que va. No con gran fanfarria, no llamando la atención, sino simplemente siendo quien eres, humildemente, honestamente, amorosamente. Imagina cómo sería tu vida si vivieras así, si te despertaras cada mañana sin la necesidad de demostrar algo, sin la necesidad de competir, sin la necesidad de defender tu ego o proteger tu imagen. Imagina cómo serían tus relaciones si pudieras ser completamente honesto, vulnerable, real. Si pudieras admitir cuando no sabes algo. Si pudieras pedir ayuda sin sentirte menos. Si pudieras celebrar el éxito de otros sin envidia. Si pudieras recibir crítica sin ponerte defensivo. Imagina cómo sería tu trabajo si pudieras colaborar sin necesidad de tomar el crédito. Si pudieras servir sin resentimiento. Si pudieras hacer tu mejor esfuerzo sin compararte constantemente con otros. Imagina cómo sería tu vida espiritual si pudieras venir a Dios sin pretensiones. Si pudieras ser honesto sobre tus luchas. Si pudieras recibir su corrección sin sentirte atacado. Si pudieras descansar en su amor sin sentir que tienes que ganártelo. Esa es la vida que la humildad te ofrece. No una vida perfecta, pero una vida libre, una vida auténtica, una vida en paz. Y puedes comenzar a vivir esa vida ahora, no mañana o cuando hayas conquistado todo tu orgullo, ahora. Con la primera elección humilde que hagas, tal vez es admitir algo que has estado negando. Tal vez es disculparte por algo que hiciste mal. Tal vez es pedir ayuda en un área donde has estado luchando solo. Tal vez es perdonar a alguien que te hirió. Tal vez es simplemente reconocer ante Dios: tengo orgullo y necesito tu ayuda para vencerlo. Cualquiera que sea esa primera elección, hazla esta noche, en la quietud, entre tú y Dios. Y luego mañana, haz otra elección humilde. Y al día siguiente, otra. Y con el tiempo, con la gracia de Dios obrando en ti, esas elecciones se convertirán en hábitos. Esos hábitos se convertirán en carácter. Y ese carácter te transformará en la imagen de Cristo. No será fácil. El orgullo no muere sin pelear. Habrá momentos donde volverás a tus viejos patrones, donde te encontrarás defendiendo tu ego, comparándote con otros, tratando de controlar,
aferrándote a heridas. Pero cuando eso suceda, no te condenes. La condenación es solo otra forma de orgullo, la creencia de que deberías ser perfecto. En cambio, simplemente reconócelo con humildad. Ahí está mi orgullo de nuevo. Dios, ayúdame, perdóname, dame gracia para elegir diferente. Y Él lo hará, una y otra vez, sin cansarse, sin frustrarse, con paciencia infinita y amor eterno, porque Él sabe lo difícil que es para nosotros. Él vivió en carne humana, experimentó la tentación, conoce nuestra debilidad y no nos condena por ella. Nos ofrece gracia para superarla. Hebreos 4, 15, 16 nos asegura: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esa es tu invitación, no solo esta noche, sino cada día, cada momento. Acércate confiadamente, no con orgullo que pretende no necesitar nada, sino con humildad que reconoce: necesito misericordia, necesito gracia, no puedo hacer esto solo. Y cuando te acercas así, encuentras exactamente lo que necesitas. Porque el trono de Dios no es un trono de juicio para los humildes, es un trono de gracia. Un lugar donde la misericordia fluye libremente. Un lugar donde eres recibido con amor, no con condenación. Entonces, esta noche, acércate. Trae tu orgullo, trae tus luchas, trae tus fracasos, trae tu necesidad. Y recibe lo que Él quiere darte: gracia, misericordia, perdón, transformación. No porque lo merezcas, sino porque Él es bueno, porque su amor no depende de tu perfección, porque Él se deleita en dar gracia a los humildes. Y mientras recibes esa gracia, mientras la dejas penetrar profundamente en tu corazón, algo cambiará. El orgullo comenzará a aflojarse, la humildad comenzará a crecer, y descubrirás que la vida que siempre has querido, la vida de paz, libertad, gozo, amor genuino, estaba esperándote todo este tiempo al otro lado de la humildad. Hay una oración que ha resonado a través de los siglos, una oración simple pero profunda, que captura la esencia de la humildad. Es la oración de Jesús del publicano: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Esta noche quiero que hagas tuya esa oración. Quiero que la digas, no solo con tus labios, sino con tu corazón, con total honestidad, con completa rendición. Dios, ten misericordia de mí, no de los demás, de mí, no porque sea peor que otros, sino porque necesito misericordia tanto como cualquiera, porque soy humano, porque tengo orgullo, porque he fallado, porque necesito tu gracia desesperadamente, que soy pecador, no que era pecador, que soy presente, continuo, no porque Dios no me haya perdonado, sino porque reconozco mi necesidad constante de ese perdón, porque reconozco que sin su gracia, sin su poder, sin su amor, volvería a caer inmediatamente en mi orgullo, en mi egoísmo, en mi pecado. Esa oración no es desesperación, es honestidad, es humildad,
es el reconocimiento de la verdad más fundamental de nuestra existencia. Necesitamos a Dios totalmente, constantemente, desesperadamente. Y cuando oramos esa oración, cuando la oramos de verdad, algo sucede. Dios responde, no con juicio, con misericordia, con gracia, con amor, porque esa es su naturaleza. Él es rico en misericordia, abunda en gracia, es lento para la ira y grande en amor, y nada le deleita más que dar gracia a los que la piden humildemente. Salmo 51 es la gran oración de David después de su pecado con Betsabé. Es una oración de arrepentimiento profundo, de quebrantamiento total, y comienza con estas palabras: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y termina con estas: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ves eso? Dios no desprecia el corazón humillado, no lo rechaza, no lo ignora, lo recibe, lo atesora, lo sana, porque un corazón humillado es un corazón que puede ser moldeado, un corazón que puede ser transformado, un corazón donde Dios puede hacer su mejor trabajo. El orgullo endurece el corazón, lo hace inflexible, resistente, cerrado. Pero la humildad lo suaviza, lo hace maleable, receptivo, abierto a la obra de Dios. Y esta noche, Dios quiere trabajar en tu corazón, quiere suavizarlo donde se ha endurecido, quiere sanarlo donde se ha herido, quiere transformarlo de orgulloso a humilde, de cerrado a abierto, de endurecido a tierno. Pero solo puede hacer eso si lo permites, si eliges la humildad, si vienes a Él con un corazón contrito, diciéndole honestamente: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Entonces te invito ahora, en este momento, a hacer esa oración, no como fórmula mágica, sino como expresión genuina de tu corazón, como reconocimiento honesto de tu necesidad, como rendición humilde a su gracia. Puedes decirla en voz alta o en silencio. Puedes añadir tus propias palabras o dejarla simple. Lo que importa no es la forma, sino la sinceridad, la humildad, la honestidad. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y mientras la dices, imagina a Dios respondiéndote, no con enojo, con amor, no con rechazo, con aceptación, no con condenación, con gracia. Imagínalo inclinándose hacia ti, como el padre en la parábola del hijo pródigo, viendo a su hijo aún lejos, corriendo hacia él, abrazándolo, besándolo, restaurándolo. Esa es la respuesta de Dios a tu humildad. Ese es su corazón hacia ti cuando vienes quebrantado, cuando reconoces tu necesidad, cuando pides misericordia. No te regaña, te abraza, no te rechaza, te recibe, no te condena, te restaura, porque ese es quien Él es, ese es su carácter, ese es su amor por ti. Y esa realidad debería cambiar todo. Debería hacer que el orgullo se vea ridículo, porque ¿por qué pretenderías no necesitar nada cuando tienes un Padre así esperando para darte todo? ¿Por qué actuarías como si fueras autosuficiente cuando tienes un Dios así dispuesto a sustentarte? ¿Por qué esconderías tus debilidades cuando tienes un Salvador así
que se especializa en usar lo débil para mostrar su fuerza? El orgullo no tiene sentido cuando entiendes quién es Dios y cómo te ama. La única respuesta razonable es la humildad, la rendición, la aceptación agradecida de su gracia. Y esa es la vida que Él te invita a vivir. No una vida de esfuerzo orgulloso por demostrar tu valor, sino una vida de descanso humilde en el conocimiento de que ya eres valioso para Él. No por lo que haces, sino por quien eres, su amado. Romanos 5:8 lo dice claramente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no después de que nos arregláramos, no después de que conquistáramos nuestro orgullo, siendo aún pecadores, en medio de nuestro desastre, en nuestra peor condición. Ahí fue cuando Cristo murió por nosotros. Eso es cuánto te ama Dios. Eso es cuánto vales para Él. No tu versión editada, no tu imagen cuidadosamente construida. Tú, el tú real, el tú quebrantado, el tú orgulloso y luchando. Ese tú es por quien Cristo murió. Entonces no tienes que pretender, no tienes que esconder, no tienes que actuar como si fueras más de lo que eres. Puedes ser real, puedes ser honesto, puedes ser humilde, porque eres amado así, completamente, perfectamente, eternamente. Y cuando realmente crees eso, cuando esa verdad penetra hasta lo más profundo de tu ser, el orgullo pierde su agarre. Porque ya no necesitas demostrar tu valor, ya no necesitas ganar amor, ya no necesitas estar por encima de otros. Ya tienes lo que tu alma siempre ha buscado: amor incondicional, aceptación total, valor infinito. No por lo que haces, sino por quien eres para Dios. Y desde ese lugar de ser amado, puedes amar. Desde ese lugar de ser aceptado, puedes aceptar a otros. Desde ese lugar de ser valorado, puedes valorar a otros. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos. Porque estás tan lleno del amor de Dios, tan satisfecho en su gracia, tan seguro en tu identidad en Cristo, que ya no necesitas estar constantemente enfocado en ti mismo, en tu imagen, en tu posición. Puedes enfocarte en otros, puedes servirlos sin resentimiento, puedes celebrarlos sin envidia, puedes amarlos sin agenda, porque tu tanque está lleno, tu necesidad está satisfecha, tu valor está asegurado. Esa es la libertad de la humildad, y está disponible para ti esta noche, no como un logro que debes alcanzar, sino como un regalo que debes recibir. Recibe el amor de Dios, recibe su gracia, recibe su aceptación, y desde ese lugar de recibir vive, humildemente, honestamente, libremente, porque eso es lo que realmente significa ser cristiano. No tratar de ser bueno para que Dios te ame, sino recibir su amor y permitir que te transforme de adentro hacia afuera. Permitir que su gracia te humille, que su amor te suavice, que su aceptación te libere. Y mientras lo haces, mientras vives desde ese lugar de gracia recibida, te parecerás más y más a Cristo. No por esfuerzo propio, por transformación divina, no por fuerza de voluntad, por el poder del Espíritu trabajando en ti. Esa es la promesa de 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo, no por ti, sino por el Espíritu. Tu parte es simplemente mirar, enfocarte en Él, recibir su gracia y permitir que Él haga el trabajo. Esa es la humildad en acción, no tratando de transformarte a ti mismo, sino confiando en que Dios te transformará mientras te rindes a Él. Y puedes comenzar esa rendición ahora, esta noche, con una simple oración. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Di esa oración, siéntela, créela, y luego recibe lo que Dios quiere darte: misericordia, gracia, amor, transformación. No mañana, ahora, en este momento, en la quietud de tu habitación, en la honestidad de tu corazón. Dios está esperando, listo para responder, listo para abrazar, listo para transformar. Todo lo que tienes que hacer es humillarte lo suficiente como para pedir, y Él hará el resto. Mientras te preparas para dormir, mientras tu cuerpo se relaja más profundamente en la cama, mientras tu mente comienza a soltar los pensamientos del día, quiero dejarte con una imagen final. Imagina que estás al pie de la cruz, mirando hacia arriba, viendo a Jesús allí, colgado, sufriendo, muriendo, y mientras lo miras, Él te mira, y en sus ojos no ves condenación por tu orgullo, ves amor, amor que eligió esto, amor que eligió sufrir esto, amor que eligió morir esto, por ti. Y en ese momento todo tu orgullo se desmorona, porque ¿cómo puedes ser orgulloso ante un amor así? ¿Cómo puedes pretender que no necesitas nada cuando alguien dio todo por ti? ¿Cómo puedes pensar que eres autosuficiente cuando tu vida depende completamente del sacrificio de otro? No puedes. La cruz destruye el orgullo, lo expone, lo desmorona, porque la cruz declara dos verdades simultáneamente. Primera, eres pecador, tu orgullo es real, tu necesidad es profunda, estás tan quebrantado que necesitó la muerte del Hijo de Dios para salvarte. Segunda, eres amado, infinitamente, eternamente, tan precioso que Dios consideró que valías el precio de su Hijo, tan valioso que ningún costo era demasiado alto para redimirte. Esas dos verdades juntas, eres pecador y eres amado, destruyen el orgullo y construyen la humildad. Destruyen la necesidad de pretender, porque ya conoces la peor verdad sobre ti. Eres pecador. No puedes esconderlo. Ya fue expuesto, ya fue pagado, ya fue perdonado. Y destruyen la necesidad de desesperarte, porque conoces la mejor verdad sobre ti. Eres amado. No puedes ganar más amor. Ya lo tienes todo. El precio ya fue pagado. La aceptación ya es tuya. Entonces puedes descansar en ambas verdades, pecador y amado, quebrantado y redimido, débil y sostenido, orgulloso pero en proceso de ser humillado por la gracia. Esa es tu identidad esta noche. No lo que pretendías ser, no la imagen que proyectabas, tu identidad verdadera, arraigada en la cruz, definida por el amor de Cristo. Y desde esa identidad,
desde ese lugar de verdad al pie de la cruz, puedes comenzar de nuevo mañana. No con la carga del orgullo, sino con la libertad de la humildad. No tendrás que pretender, podrás ser real. No tendrás que competir, podrás colaborar. No tendrás que defenderte, podrás ser vulnerable. No tendrás que controlarlo todo, podrás confiar en Dios, porque habrás visto la cruz, y la cruz cambia todo. Entonces, mientras cierras tus ojos esta noche, lleva esa imagen contigo. La cruz, Jesús mirándote, amor fluyendo, gracia abundando, orgullo muriendo, humildad naciendo. Y permite que esa imagen sea lo último que veas antes de dormir. Porque cuando duermes con la cruz en tu mente, despiertas con Cristo en tu corazón. Y cuando Cristo está en tu corazón, la humildad fluye naturalmente. No perfectamente, pero naturalmente, como un río que encuentra su cauce, como una flor que se abre al sol, como un niño que descansa en los brazos de su padre. Esa es la vida que te espera. No mañana completamente formada, pero comenzando mañana. Un paso a la vez, una elección a la vez, una rendición a la vez, y Dios estará contigo en cada paso, guiándote, sosteniéndote, transformándote con paciencia infinita, con amor eterno, con gracia abundante. Padre Celestial, aquí estoy al final de este día, al final de esta conversación contigo, y vengo no con orgullo, sino con humildad, no pretendiendo tenerlo todo resuelto, sino reconociendo cuánto necesito tu ayuda. Gracias por mostrarme mi orgullo esta noche, no para condenarme, sino para liberarme, no para hacerme sentir mal, sino para hacerme libre. Reconozco que he vivido con orgullo, en formas obvias y en formas sutiles, en mi necesidad de control, en mi resistencia a la vulnerabilidad, en mi comparación con otros, en mi aferramiento a heridas, en tantas maneras, y te pido perdón, no porque tenga que ganármelo, sé que ya me lo has dado en Cristo, sino porque quiero recibirlo. Quiero experimentar la libertad que viene con la confesión honesta. Perdóname por las veces que he actuado como si no te necesitara, por las veces que he confiado en mi propia fuerza en lugar de la tuya, por las veces que he buscado la gloria para mí mismo en lugar de dártela a ti. Perdóname por las veces que he mirado a otros con superioridad, por las veces que he juzgado, por las veces que me he comparado y me he sentido mejor, por la falta de amor que hay en todo eso. Y perdóname por las veces que mi orgullo ha herido a otros, por las veces que mi necesidad de tener razón ha dañado relaciones, por las veces que mi resistencia a pedir perdón ha creado muros, por las veces que mi orgullo ha impedido la reconciliación. Pero más que perdón, Padre, te pido transformación, porque sé que el perdón ya es mío. Lo que necesito ahora es el poder para cambiar, y ese poder viene solo de ti. Así que te pido, humíllame, no con vergüenza, sino con gracia, no con dureza, sino con ternura. Humíllame hasta que vea la verdad sobre mí mismo, que sin ti no soy nada, pero contigo lo soy todo. Dame un corazón contrito, un espíritu quebrantado, no el quebranto que viene de la derrota,
sino el quebranto que viene de ver tu amor y darme cuenta de cuánto lo necesito. Enséñame a ser como Jesús, a lavar pies cuando quiero ser servido, a ponerme último cuando quiero ser primero, a dar cuando quiero recibir, a amar cuando quiero ser amado. Enséñame a soltar el control, a confiar en ti con lo que no puedo cambiar, a hacer mi parte y descansar, sabiendo que tú harás el resto. Enséñame a perdonar, a soltar el orgullo en mis heridas, a liberar a los que me han lastimado, a elegir la gracia sobre el resentimiento. Enséñame a ser vulnerable, a admitir cuando no sé, a pedir ayuda cuando la necesito, a permitir que otros vean mi humanidad sin miedo. Enséñame a celebrar a otros, a regocijarme en su éxito sin envidia, a animarlos sin compararme, a amarlos sin competir. Enséñame a recibir tu amor, a descansar en él, a permitir que defina mi valor en lugar de mis logros o la opinión de otros. Sé que esta transformación no sucederá de la noche a la mañana. Sé que seguiré luchando con el orgullo. Sé que fallaré. Sé que habrá días donde volveré a mis viejos patrones. Pero también sé que tú eres paciente, que tu gracia es suficiente, que tu poder se perfecciona en mi debilidad y que lo que has comenzado en mí lo terminarás. Así que me rindo a ese proceso. Me rindo a tu obra en mí, me rindo a la muerte de mi orgullo y al nacimiento de tu humildad en mí. Haz lo que necesites hacer. Llévame donde necesites llevarme. Quiébrame donde necesite ser quebrantado. Suavízame donde esté endurecido. Humíllame donde esté orgulloso. Porque confío en ti. Confío en que tu amor por mí es perfecto. Confío en que sabes lo que es mejor. Confío en que tu plan para mí es bueno, aunque implique la muerte de mi orgullo. Y gracias, gracias por esta noche, por esta conversación, por tu espíritu que me ha hablado, por tu palabra que me ha confrontado con amor, por tu gracia que me ha sostenido. Gracias por amarme cuando era orgulloso, por no darme por vencido, por seguir trabajando en mí, por ver en mí no lo que soy, sino lo que puedo llegar a ser en ti. Gracias por Jesús, por su ejemplo de humildad perfecta, por su sacrificio en la cruz, por su amor que me transforma, por su gracia que me salva. Ayúdame a despertar mañana con esta verdad fresca en mi corazón. Soy pecador y soy amado. Necesito tu gracia y la tengo. Soy débil, pero tú eres fuerte. Soy quebrantado, pero tú me sanas. Ayúdame a vivir desde esa verdad, a hacer decisiones desde ese lugar de humildad y gracia, a relacionarme con otros desde ese conocimiento de que todos necesitamos misericordia. Y cuando falle, porque sé que fallaré, recuérdame que tu gracia es mayor que mi fracaso, que tu amor no depende de mi perfección, que puedo volver a ti una y otra vez, y siempre me recibirás. Esta noche me acuesto en paz, no porque haya conquistado mi orgullo, sino porque sé que tú estás conquistándolo en mí, no porque sea humilde, sino porque estoy aprendiendo a serlo, no porque lo tenga todo resuelto, sino porque confío en el que sí lo tiene. Vela por mí mientras duermo. Sigue trabajando en mi corazón incluso mientras descanso. Y despiértame renovado, refrescado, un poco más parecido a Cristo que cuando me dormí. Te amo, Padre. Te necesito. Te agradezco. Te confío mi vida, mi orgullo, mi transformación. En el nombre de Jesús, el humilde Salvador,
el siervo sufriente, el cordero sacrificado, el Rey que se hizo siervo. Amén. Y ahora, querido amigo, querida amiga, es tiempo de descansar, tiempo de soltar, tiempo de permitir que todo lo que hemos hablado se asiente suavemente en tu corazón mientras duermes. No tienes que recordar cada palabra, no tienes que procesarlo todo. Simplemente permite que el Espíritu Santo trabaje con lo que ha sido plantado esta noche. Respira profundo una vez más. Siente cómo tu cuerpo está completamente relajado ahora, cómo cada músculo ha soltado su tensión, cómo tu mente está tranquila, cómo tu corazón está en paz. Y en esa paz, escucha una última vez la voz de Dios susurrándote: te amo, no tu imagen, no tu pretensión, tú, el tú, tu real, el tú vulnerable, el tú quebrantado. Ese tú es el que amo, ese tú es el que veo, ese tú es el que estoy transformando. Y no tengas miedo del proceso, no tengas miedo de soltar tu orgullo, porque lo que te espera al otro lado es mucho mejor. Libertad, paz, gozo, amor verdadero, relaciones genuinas, una vida vivida desde la gracia en lugar de desde el esfuerzo. Así que descansa esta noche, descansa en mi amor, descansa en mi gracia, descansa sabiendo que yo estoy trabajando en ti, incluso mientras duermes. Y mañana, cuando despiertes, empieza de nuevo. No perfectamente, pero humildemente, un paso a la vez, una elección a la vez, una rendición a la vez. Y yo estaré contigo, siempre, en cada paso, en cada elección, en cada momento de lucha, en cada victoria, en cada fracaso y cada levantada. Porque eres mío, y yo nunca dejo lo que es mío, nunca abandono mi obra, nunca me rindo contigo. Así que duerme ahora, mi amado hijo, mi amada hija, duerme en paz, duerme en mi amor, duerme sabiendo que eres visto, conocido, amado y en proceso de ser transformado. No por ti, por mí, no en tu fuerza, en la mía, no en tu tiempo, en el mío, pero ciertamente, definitivamente, perfectamente. Buenas noches, mi amado. Hasta mañana. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen esta noche y siempre. Que duermas profundamente, sin preocupación, sin ansiedad, sin el peso del orgullo. Que sueñes con la libertad que viene de la humildad, con la paz que viene de la rendición, con el gozo que viene de vivir en la gracia, y que despiertes mañana renovado, refrescado, listo para caminar un poco más cerca de Cristo, un poco más libre de tu orgullo, un poco más lleno de su humildad, porque Él es fiel, y lo que ha comenzado en ti lo completará. No porque seas especial, sino porque Él lo es, no porque lo merezcas, sino porque te ama, no porque puedas, sino porque Él puede, y eso es suficiente, más que suficiente. Entonces descansa ahora, en paz, en amor, en gracia, sabiendo que eres amado, que eres visto, que eres valioso, no por lo que haces o lo que logras o cómo te ven otros, sino simplemente porque eres hijo de Dios, y eso nunca cambiará. Buenas noches, duerme bien, y que el Dios de toda gracia te cubra con su amor mientras descansas. Hasta mañana, cuando su misericordia será nueva otra vez, cuando su gracia será suficiente otra vez, cuando su amor te sostendrá otra vez. Descansa ahora, amado,
Descansa en él. Amén.